Gracias. ¿Qué les parece si los que están en las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bancas se vienen hasta donde está el hermano Manuel Rodríguez? De ahí para adelante. Adelante el hermano Manuel Rodríguez. O sea, digamos que el hermano Manuel Rodríguez se sentó en el límite, ahí, ese es el límite. Ok. Esta tarde vamos a hablar con la segunda parte de lo que es el tema de la ordenación de la mujer. Este tema obviamente lo estamos grabando. En la mañana nos estaban viendo por Ustream 80 personas. Recordemos que había 80 personas en Ustream, pero los que entran a través de la página, que no entran a Ustream, que se quedan en nuestra página y en nuestra página siguen viendo, todos cuentan como uno en Ustream. O sea, puede haber 30, 40, 50, 60 personas en la página nuestra, en la página de la iglesia, y cuentan como si fueran uno solo, porque están entrando a la página de la iglesia, y la página entra como uno solo en Ustream. Entonces, sabemos que fueron 80 que entraron a Ustream, no sabemos cuántos vieron el sermón en la mañana a través de nuestra página, y los que lo vieron a través de nuestra página pues cuentan como uno solo. Entonces no sabemos realmente cuántos estuvieron en la mañana. Entonces seguramente ahorita en internet hay un poquito más de los que estamos aquí. Así que vamos a tratar de presentar rápidamente lo que va a ser el tema. Y sabemos que ahorita estamos en competencia porque tenemos también en la iglesia central está el pastor Bullón, así que estamos en la campaña. Y bueno, pues bienvenido la presencia del pastor Bullón. Desde a partir de mañana vamos a estar todos ahí, ¿verdad? Ok. Romanos capítulo 12, versículos del 1 en adelante, vamos a comenzar allí el tema de esta tarde. Dice ahí: por tanto os ruego, hermanos, este es el mensaje del apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada. Si profecía, profeticemos conforme a la medida de fe, o si ministerio, usémoslo en ministrar. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Me llama la atención la frase del apóstol Pablo, especialmente las dos frases que subrayamos con azul: no os conforméis a este mundo. Nuestra iglesia no debe conformarse al mundo, a la moda, a los caprichos de la cultura. No debemos conformarnos a los procedimientos de esta generación. Más bien debemos conformarnos a lo que la palabra de Dios dice. Y me llama también la atención lo que él dice acerca de la iglesia. Dice, no todos los miembros tienen, ¿qué dice él?, la misma función. Lo entendemos, la mano no funciona como pie, ni el pie funciona como corazón, ni los pulmones funcionan como hígados. O sea, cada parte del cuerpo tiene su función y tiene su lugar y tiene su ministerio. No podemos pensar que todas las personas tenemos el don de ser algo en la iglesia específicamente. Ahora, hemos entendido desde la mañana que estamos bajo ataque. Satanás ha ido a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Es evidente que Satanás ha hecho un ataque contra el Génesis, específicamente en los capítulos primeros del libro del Génesis, donde se nos presenta lo que Dios hizo en la creación misma. Nos dimos cuenta que Satanás está atacando el sábado. Los adventistas tenemos bien clara la guerra que hay en contra del sábado, el día del Señor, una de las instituciones que Dios puso en el Edén para nosotros. Entendemos todos claramente que Satanás está atacando la creación ya de hace mucho tiempo. Con el surgimiento de la teoría de la evolución, Satanás ha atacado la creación, y por supuesto Satanás está atacando el matrimonio. Podemos ver que actualmente prácticamente
1 de cada 2 matrimonios, el porcentaje, termina en divorcio, y los otros viven prácticamente, decimos los mexicanos, tomados de las greñas, o sea, en muchos problemas y muchas dificultades. Nos damos cuenta que los roles del género están cambiando dentro del matrimonio, y esto está trayendo una serie de problemas. La Biblia ha establecido un rol claro a través del matrimonio. Sin embargo, no queremos adaptarnos a lo que la Biblia dice, queremos más bien adaptarnos a lo que la sociedad nos sugiere. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de dónde viene todo esto. La amenaza del divorcio se une también a la amenaza del homosexualismo. El homosexualismo es un ataque directo en contra de la familia. Estas cosas están atacando a las instituciones que Dios colocó en el Edén. Dios colocó, obviamente, el sábado, colocó la base de su creación, y obviamente el matrimonio son cosas que Él nos dio desde el Edén, y están siendo atacadas por Satanás. A continuación vamos a analizar los versículos controversiales de la Biblia, específicamente los que hablan acerca de la ordenación, y vamos a ver algunos versículos y nos vamos a ir por partes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: asimismo, vosotras mujeres, dice el apóstol Pedro, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con el crespamiento de cabellos y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, continúa Pedro, semejantemente habitad con ella según ciencia, o sea, inteligencia, dando honor a la mujer como a un vaso, ¿qué dice? Más frágil. O sea, quiero que vayan entendiendo la forma en la que Pablo se va refiriendo, y allí están implícitos los roles en el matrimonio. Los roles en el matrimonio están bien expresados allí. Cuando él empieza a hablar acerca de las mujeres, obviamente está hablando acerca de la forma en la que se visten, cómo deben de ser. Su corazón está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico. Y cuando viene hablando acerca de las mujeres, de los maridos que deben habitar con ellas según inteligencia, dando honor a la mujer como un vaso, ¿qué dice él? Más frágil. Esto sigue siendo todavía hoy una realidad. Miren, vamos a partir de un punto. Está lo que es una verdad absoluta y está lo que es una verdad, vamos a decirlo así, relativa. En este caso, que está sujeta a la cultura. Puede haber cambios sociales, cambios culturales. ¿Qué cosa es una verdad absoluta? Una verdad absoluta, entendámoslo. Miren, la forma más fácil de entender, una verdad absoluta es una verdad que dice la Biblia, que se ha mantenido desde la creación hasta el día de hoy sin cambios, y que se aplica, vamos a decirlo, llueva, truene o relampaguee. Siempre se aplica en cualquier circunstancia, en cualquier época, en cualquier sociedad. No hay cambio alguno. Se aplica aquí, se aplica allá y se aplica en cualquier otro lugar. Eso es una verdad absoluta. Es una verdad que no cambia, es para siempre. Una verdad relativa o un asunto que tiene que ver con cultura es algo cambiante. Ustedes lo van a encontrar que de pronto se aplica y después no se aplica. En cierto lugar se aplica, en otro lugar no se aplica. Eso es una verdad relativa. Es muy fácil identificarlo. Recordemos que en la Biblia tenemos, obviamente la Biblia fue escrita en un periodo de 2000 años, entre Moisés y San Juan, 2000 años, pero que abarca 4000 años de historia. Es decir, esta historia, lo que encontramos aquí, son 4000 años, desde la creación hasta San Juan, prácticamente ahí están 4000 años de historia registrados. Y en esos 4000 años hay una serie de historias, hay una serie de acontecimientos, todos esos que tienen que ver con hijos de Dios, que nos describen cómo piensa Dios. O sea, aquí encontramos a través de las historias y a través de los ejemplos y a través de los versículos, los salmos, las alabanzas, las profecías, encontramos expresada la voluntad de Dios. Ahora recordemos que toda escritura es inspirada divinamente y toda escritura es útil. O sea, es útil, aun cuando ya no se aplique totalmente, porque no es una verdad absoluta, sino una verdad relativa y está sujeta a la cultura. Y alguien puede decir, pastor, eso era cultura. Y a lo mejor está en lo correcto. Aún eso es útil para nosotros y tiene una enseñanza. De ahí se puede rescatar el principio, y ese principio sí va a ser universal y se va a aplicar siempre.
Ahora, también tenemos que recordar que todo lo que digamos tiene que estar de acuerdo a la ley y el testimonio. Isaías 8:20 dice, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a eso, ¿qué cosa? No les ha amanecido. Entonces, todo lo que nosotros interpretamos y todo lo que nosotros entendemos tiene que estar de acuerdo a lo que nos han enseñado los profetas, lo que nos ha enseñado el Señor. Ahora, nosotros los adventistas tenemos todavía más años de historia cubiertos, porque nosotros tuvimos a Elena G. de White. Ahora, Elena G. de White vivió hasta principios del siglo XX. Y ella obviamente también recibió visiones y también expresa la voluntad de Dios. Y ella prácticamente cubre los otros 2000 años que no habíamos cubierto. Y de esa manera nosotros tenemos 6000 años de historia. Ahora, algunos queremos que cubra lo que viene en el siglo XX a finales y el siglo XXI, que es prácticamente lo que está ocurriendo ahora. Pero prácticamente podemos decir, bueno, ya fueron 6000 años cubiertos en la historia. Creo que es suficiente para saber qué es lo que Dios piensa al respecto de cualquier tema. Así que veamos lo que dice aquí. Para empezar nos dice acerca de las mujeres, dice, vosotros maridos semejantemente habitad con ellas según inteligencia, dando honor a la mujer como un vaso, ¿qué dice él? Más frágil. ¿Sigue siendo la mujer un vaso más frágil? ¿O es el hombre el que debe ser el vaso más frágil? No, sigue siendo todavía. Entonces esto no podemos decir que esté sujeto a la cultura. Sigamos leyendo. Dice, y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente dice él, sed todos. Noten cómo Pedro habla primero a los hombres, luego habla a las mujeres y luego habla a todos en conjunto. Dice, finalmente sean todos de un ¿qué? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Entonces vienen las mujeres, y vienen especialmente aquellos que abogan por la liberación femenina, y dicen, es que ya no es tiempo de que la mujer esté sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado. Pero eso es precisamente el consejo bíblico. El consejo bíblico es que la mujer debe estar sujeta ¿a quién? A vuestros maridos. Y alguien me dirá, bueno, ¿y eso cambió? ¿Eso desde cuándo quedó establecido? ¿Después de la caída? No, eso está desde el Edén. Por lo tanto podemos decir, eso fue en el Edén, eso fue, incluso él presenta a Sara, estamos hablando de los tiempos de Abraham, y fue en todas las épocas. Entonces podemos decir que eso es una verdad absoluta, porque se ha mantenido sin cambio. Eso no ha variado, es algo que está allí. Ahora vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 15, y vamos a ver lo que dice allí. Recuerden, la forma más fácil de identificar, de distinguir entre algo que es cultural y algo que es absoluto, una verdad absoluta, una verdad relativa, una verdad absoluta. La verdad absoluta se mantiene siempre, independientemente del tiempo, independientemente del lugar, independientemente de la sociedad, siempre es igual, siempre es igual, siempre es igual. Eso es una verdad absoluta. Una verdad relativa es algo que en algún momento se aplicó, en otro momento no se aplicó, en algún momento alguien lo hizo, en algún momento otra persona lo hizo. En la Biblia podemos encontrar esos ejemplos y eso nos demuestra que esto tiene que ver con sociedad o tiene que ver con cultura. Vamos a ver, esa es la manera más fácil de hacerlo. Hay otras pruebas, pero esa es la más sencilla. Vamos a 1 Timoteo 2, 8 al 15, dice ahí, quiero pues que los hombres oren, ¿qué dice ahí? En todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Me encuentro de pronto un grupo de pastores de otras denominaciones que me dicen, cuando el hombre ora, debe levantar las manos. Y me sacan ese versículo. Me dicen ahí, cuando el hombre ora, debe levantar las manos, porque Pablo le dijo a Timoteo que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Ahora les hago una pregunta. ¿Eso es una verdad absoluta? ¿Siempre tenemos que levantar las manos cuando oramos? Evidentemente no. ¿Hubo alguna época en la Biblia donde algunas personas oraron y no tenían levantadas las manos? Sí, muchas veces. Entonces podemos decir que eso es algo relativo. No se puede aplicar como una verdad absoluta. Sigamos leyendo todo lo que dice ahí. Asimismo, también a las mujeres, ataviándose en hábito, ¿qué cosa? Honesto. El hábito va a cambiar. El vestido va a cambiar. Obviamente el vestido que se vestía en la época después de la caída, ¿cómo se vistieron Adán y Eva? Ni siquiera traían un vestido, traían una túnica hecha de ¿qué? Hecha de pieles.
Así que obviamente el vestido de ellos fue variando, el vestido va a modificarse. Lo que no se va a modificar es la recomendación. La recomendación es que debe ser ¿cómo? Honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer, dice él, aprenda ¿en qué? En silencio con toda sujeción. Y aquí es donde algunos dicen, es que todo eso es cultural. Ahora pensemos, ¿siempre la mujer estuvo en silencio? No, hubo algún momento en que la mujer habló en congregación, o habló con algún representante, o hablaron con las personas que acabamos de ver en el caso de las hijas de Salfat. Se fueron y se presentaron delante de él y hablaron, y nos vamos a encontrar que María en algún momento habló, y nos vamos a encontrar que en diferentes momentos de la historia las mujeres hablaron. Entonces, esta idea de Pablo de que la mujer debe estar en silencio en la congregación es un asunto cultural, exactamente. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre algo cultural y algo que es para siempre, que se debe aplicar siempre, siempre, siempre? Porque alguien me dice, el problema que tienen ustedes en la iglesia adventista es que dejan que las mujeres hablen. ¿Y por qué dejamos que hablen? Pues porque este es un asunto cultural. Y tú me dirás, ¿y cómo puedes saber que es cultural? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que la mujer debe aprender en silencio, pero yo me encuentro en otros lugares en la Biblia donde la mujer no estaba en silencio. Y automáticamente tenemos entonces una controversia. No, lo que podemos saber es que esas son verdades, ¿qué cosa? Relativas, estaban relacionadas con el lugar. ¿Cuál era el problema? Obviamente lo que está hablando aquí es un hábito, ¿cómo? Honesto. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Él quiere que la iglesia sea una iglesia honesta, una iglesia honesta, una iglesia de vergüenza, una iglesia que tenga buen nombre, una iglesia que tenga buenas obras, una iglesia que dé buen testimonio. Evidentemente en ese momento de la historia no era bien visto que la mujer estuviese hablando en ese tipo de reuniones, y por eso es que Pablo hace esa recomendación. Pero esa recomendación no se aplica en una época en la que no se ve mal que la mujer hable, o que la mujer participe, o que la mujer enseñe, o que la mujer tome parte en el culto. Y los cristianos no tenemos ningún problema con ese tipo de cosas. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por eso dice ahí, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Podemos decir entonces que el capítulo 2 versículo 11 es algo que tiene que ver con ¿qué? No me están poniendo atención. Tiene que ver con cultura. Tiene que ver con cultura. Ahora, toda escritura es inspirada divinamente y es útil. Aún ese versículo es útil. Lo que me muestra es el deseo de Pablo de que la mujer coopere con la iglesia haciendo ¿qué cosa? ¿Toda qué? Toda sujeción. O sea, la mujer debe estar dispuesta a sujetarse a la ley de Dios en primer lugar, y obviamente a cooperar en la misión de la iglesia de dar buen testimonio. No tomar una posición de rebeldía en la que ahora, no, pues voy a hacer lo que yo quiera porque así lo hacían antes, si lo que yo estoy haciendo se ve mal. En algunos lugares nuestras hermanas adventistas se han visto forzadas a utilizar un velo porque la cultura así lo demanda. Y obviamente aquí en América pues no lo hacemos, o acá en Estados Unidos no lo hacemos, pero cuando van estas hermanas a ciertos lugares en los que las mujeres tienen que andar con velo, la mujer se lo pone. ¿Por qué? Porque no somos personas que traen controversia. Simple y sencillamente queremos estar en un estado de honestidad, de buen nombre, y no traerle problemas a la iglesia. Ese es el principio que se está aplicando allí. Aunque sigamos leyendo, dice aquí, porque no permito, dice el versículo 12, no permito a la mujer, ¿qué cosa? Enseñar. ¿Alguna vez la mujer enseñó? Sí, muchas veces. Por ejemplo, vamos a poner un caso de alguna mujer enseñando. Una mujer llamada Abigail le dio una tremenda lección a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? David. ¿Se acuerdan qué fue lo que le enseñó? Que no debía actuar con los riñones, sino que debía actuar ¿con qué? Con la cabeza. Y eso es raro porque aparece siempre la cosa al revés, pero bueno, en este caso Abigail es la que estaba pensando bien las cosas, y el que estaba actuando con el hígado era David, y Abigail fue a darle una lección. Y podemos encontrar el caso de Esther y otros casos en la Biblia. Entonces, ¿puede la mujer enseñar? Sí, obviamente. Se van a encontrar ustedes a una profetisa llamada Débora, que enseñaba o doctrinaba o predicaba debajo de una palmera. Eso es lo que prácticamente ella hacía. Entonces, esto es algo que tiene que ver ¿con qué? Con una sociedad.
Por eso dice ahí, no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque en su tiempo eso era algo no bien visto, pero es lo que está presentando. No permito a la mujer enseñar, ni tomar, ¿qué dice él? Autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí tenemos un problema, porque alguien dice, bueno, el asunto de enseñar es cultural, el asunto de estar en silencio es cultural, y tú me estás diciendo que el asunto de la autoridad no es cultural. ¿Y por qué les puedo decir que no es cultural? Porque ¿desde dónde viene ese asunto de la autoridad? Eso viene desde el Edén, y eso se ha mantenido siempre, eso ha sido siempre, a través de las generaciones. Muéstrenme algún momento en la historia donde la mujer mandó a los maridos. Y eso no se van a encontrar en ningún lugar. Entonces ese asunto se ha mantenido. Ese sí es una verdad que tiene que ver, ¿cómo? Con absoluta, eso es absoluto. Y es algo que tendrían que interpretar. Eso es una constante, es una constante. ¿Qué fue la recomendación que Pedro dio acerca de Pablo? Dice, teniendo por gracia abundante los escritos de vuestro bien amado hermano Pablo, que les ha escrito muchas cosas, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, que los indoctos, los que no saben, y los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, para perdición de ellos y para perdición de los que los escuchen. Y hablando de la inconstancia, es que no están buscando la ley y el testimonio, a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que ha presentado a través de la historia, para saber si las cosas son así. Muy bien, no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad. Lo que es rescatable aquí en este caso es obviamente el asunto de la autoridad. Ahora, pero ¿qué pasa cuando tú pones a una mujer de pastora? Y le ordenas, pues prácticamente ya le diste toda la autoridad, y le diste la autoridad sobre hombres y mujeres dentro de la iglesia. Incluso al ser una ministra ordenada, puede llegar a ser nombrada para ser presidente de conferencia y ser dirigente de los pastores, y más tarde llegar a tener tal vez el cargo de la presidenta de la conferencia general. Y en ese momento ya estaríamos hablando de ejercer autoridad sobre todos. ¿Es eso bíblico? Y ese es el punto de lo que estamos hablando en este momento. Por eso dice aquí, porque Adán, ¿y cuál es la razón que presenta Pablo para decir todo este tipo de cosas? Porque Adán fue tomado, ¿qué dice él? Primero, ¿es verdad eso? ¿Fue tomado primero Adán? Después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Pero se salvará, dice él, engendrando hijos y permaneciendo en la fe y caridad y santidad con modestia. Y algunos presentan entonces que Pablo era sexista por ese tipo de cosas que él estaba presentando. Ahora vimos que la base de lo que Pablo está presentando no es otra cosa más que la misma historia y lo mismo que ocurrió en la creación. Los principios están allí establecidos y está escrito en la palabra de Dios, y toda escritura es inspirada divinamente y es, ¿qué cosa? Útil. En las partes que son culturales de lo que acabamos de leer, ¿qué se rescata? Se rescata el principio universal de la honestidad, la modestia y el buen testimonio. Esos principios son eternos y se rescatan de lo que él está presentando. Nuestra iglesia no debe ser una iglesia escandalosa, y obviamente en nuestra iglesia se aprecia que la mujer enseñe y que la mujer dirija, como en algunos momentos de la historia de la iglesia. En nuestra sociedad no hay ningún problema en que la iglesia dirija, en que la mujer trabaje en la iglesia, que la mujer enseñe, que la mujer lleve adelante proyectos. Pero en el asunto de la autoridad, obviamente ahí sí estamos hablando de un estado permanente, de verdad en la historia. Vamos a ver otro de los textos, es 1 Timoteo 3, 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice aquí, palabra fiel, si alguno quiere obispado, dice, desea una buena obra. Conviene pues, dice Pablo, que la obispa, sea irreprensible, esposa de un hombre, solícita, templada, compuesta, hospedadora, apta para enseñar. Eso es lo que dijo Pablo. Es evidente que en la mente de Pablo no es una mujer que tiene que ser el obispo, sino ¿quién? Un hombre. Y eso va constante con lo que él dice: no permito que la mujer tome autoridad sobre el hombre. No permito que la mujer tome autoridad sobre el hombre.
Como ustedes pueden ver, la mujer no encaja en la descripción que Pablo da del obispo, no encaja. Ahora entendamos que la palabra obispado se aplica tanto al anciano como al pastor de la iglesia. Por eso es que tenemos una disociación en el momento en que la iglesia sí ordenamos ancianas, pero no ordenamos pastores. No se puede. Yo creo que lo que tenemos que hacer como iglesia, si queremos ser consistentes, es dar marcha atrás y volver a retomar el paso de que la mujer no puede ser anciana ordenada. Pero bueno, seguimos adelante, porque eso no es bíblico. Simple y sencillamente dice que conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y entonces me topo con ciertos defensores del asunto y me dicen, bueno, si nos vamos a hacer así literales de que tiene que ser hombre, también dice ahí que tiene que ser marido. Y ustedes en la iglesia tienen obispos o ancianos que no son casados. Bueno, vamos a aplicarles la regla que les acabo de enseñar acerca de la constancia. ¿Cómo podemos saber si algo es una verdad absoluta o es algo relativo? ¿Alguna vez hubo algún sacerdote que fuera soltero? Sí, Samuel, ¿verdad que sí? Cuando comenzó a ser sacerdote, ¿que a poco estaba casado todavía? Pues era un niño y él era el sacerdote. Y podemos encontrar en algunos casos algún apóstol que no fuera casado. ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Y andaba casado Pablo? No, estaba solo. Entonces obviamente aquí ya tenemos el mismo caso y podemos presentar otros. Ya estamos hablando de que esto no es una ley absoluta, no es una regla absoluta, eso es un asunto que puede ir variando. Lo que sí estamos viendo es que los obispos y los ancianos siempre han sido hombres. Siempre han sido hombres y eso no cambia. Siempre han sido hombres. Y lo que sí puede cambiar es que a veces es casado y a veces no. Y entonces, ¿qué es lo que se le aplica? Se le aplica lo que se encuentra, la idea general, que es que tiene que ser obviamente irreprensible, que debe ser solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Obviamente, si se va a casar nada más con una. Ok, sigamos leyendo lo que dice aquí. No amador del ¿qué? Del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque entonces alguno dirá, bueno, pues entonces tiene que tener hijos. Pero nos vamos a encontrar que muchas veces los patriarcas ya eran patriarcas y no tenían hijos. El principal Abraham, ¿cuánto tiempo fue patriarca sin tener hijos? O sea, todo eso, cuando alguien se pone a buscarle 3 pies al gato, empieza a buscárselos, se los encuentra y desconoce la 4ª pata, pero es obvio obviamente que está allí. Pero el punto es que queremos buscarle el granito en el arroz, hacer la cosa difícil, pero es evidente que en la mente de Pablo estamos hablando de un hombre, de un varón. ¿Y cómo lo sabemos? Por toda la Biblia, por la forma en la que Dios estableció el liderazgo, por la forma en la que Dios estableció el orden. Que sigamos viendo lo que dice aquí. No amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no un neófito, o sea, no una persona nueva en la iglesia, porque inflándose no caiga en el juicio del diablo. También conviene que tenga un buen testimonio de los extraños, porque no caigan afrenta en el lazo del diablo. Y luego menciona a los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no entiendan que hablan varios idiomas, no pueden hablar todos los idiomas que quieran. Bilingüe quiere decir que viene y te dice, viene con la persona y dice, ay, cómo me caes bien, y lo anda con otro y dice, esa persona me cae bien gorda, no lo quiero. Eso es un bilingüe. Es una persona que a una persona le dice una cosa y a otro le dice otra. Les decimos en México lenguas bífidas. Ok, dice no bilingüe, no dados al mucho vino, versículo 8, no dados al ¿qué? Al mucho vino. Esto tengo que explicarlo porque algunos caen en desgracia por leer ese tipo de cosas. Fíjense cómo eso es bien importante que estudiemos la Biblia con la historia. Cuando tú y yo que vivimos en el siglo XX, en el siglo XXI, leemos no dados al mucho vino, lo que creemos es que la persona sí puede tomar ¿qué? Poco vino. El problema es que para ti y para mí la palabra vino significa algo muy diferente que lo que significaba en la época de Pablo. En la época de Pablo
no existía una distinción para el jugo de uva. En la época de Pablo solamente había una palabra para referirse a todo lo que salía de la vid, estuviera bien fermentado y podrido o estuviera nuevo. Se le llamaba oinos, y eso quiere decir vino. Ahora entendamos, oinos es todo lo que sale de la uva. Tú agarras la uva y la exprimes y sale un líquido, eso es oinos. Oinos. Para ti, para mí, lo que sale de la uva después de que lo exprimes, ¿qué cosa es? Es jugo de uva. Para Pablo era oinos, era vino. Era vino. Por eso le llamaban vino nuevo. ¿Cuál era el vino nuevo? El vino que recién lo acababan de exprimir y estaba allí, todavía no estaba fermentado. El vino viejo o el oinos viejo era el que ya tenía mucho tiempo y ya estaba fermentado. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No dados al mucho ese jugo de uva o ese fruto de la vid. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas jugo de uva puro, yo se los digo por experiencia, cuando tú tomas jugo de uva puro tomado, a mí me pasó cuando tomé jugo de uva de Parras de la Fuente, me llevaban unos litros así, regresé de jugar fútbol, andaba todo así acalorado, y fui y saqué del refrigerador unos litros de jugo de uva, estaba soltero, era puro jugo de uva, no estaba fermentado, y me tomé un litro, y luego agarré otro, y como estaba bien rico le seguí, hasta que ya estaba bien empanzonado, y al rato empecé a sentirme mareado. Le hablé al médico, al doctor ahí en la iglesia, le dije, pues me siento así. Entonces me empecé a describir la situación. Me dijo, pastor, ¿está borracho? ¿Está borracho? Y le dije, ¿cómo? Pues sí. Le dije, ¿qué tomó? Le dije, pues tomé jugo de uva. Es jugo de uva, no tiene alcohol. Le dice, sí, pero ¿cuánto tomó? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se fermentó. Y se convierte en alcohol en tu estómago. Entonces ya tienes alcohol en la sangre. Y pues estaba borracho. Entonces por eso dice, no dados al mucho vino. Lo que está diciendo en realidad Pablo es que no sean dados al alcohol. O sea, que no tomen hasta alcoholizarse. Que no lleguen al estado de estar bajo los efectos del alcohol. Por eso ahí, no dados al mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean probados, así ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, ¿qué más? No detractoras, templadas, fieles en todo. Noten, y puse el versículo 11 porque me es claro que Pablo no habló de ellas en ninguno de estos grupos, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Qué caso tendría si las mujeres ya están incluidas en el obispado, incluirlas atrás y decir las mujeres deben ser así? Es obvio que en la mente de Pablo el primer grupo ni el segundo está incluyendo ¿a quién? A las mujeres. Entonces entra con las mujeres. De hecho, continúa, vamos a ver en la carta a Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, por esta causa dejé Creta, dice Pablo, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Y entonces vuelve a describir, el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Ahora, el capítulo 1 termina con ese versículo, pero continúa inmediatamente y Pablo sigue hablando el mismo consejo. O sea, lo que estoy diciendo es que aquí Pablo trae a todo este grupo en un paquete. El capítulo 2 continúa después del versículo 9 diciendo que los viejos, o sea, nota que ya cambiamos de los ancianos de iglesia, ahora pasamos a otros tipos de ancianos. Pero me gusta que hayan puesto en esta versión viejos, porque ya te hizo una aclaración entre ancianos y a los otros ancianos. Aquí ya les llamó los ancianos de edad. ¿Ok? Quiero que notes que es el mismo texto. Tito 1 termina en el versículo 9. Inmediatamente la división de capítulos le hicimos nosotros. Ellos eran una sola carta. ¿Me están siguiendo? Termina el capítulo 1 en el versículo 9. Inmediatamente él sigue diciendo que los viejos sean, ¿qué?
templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Y luego te dice, las viejas, no las ancianas de iglesia, sino las ancianas de edad. O sea, le puse la palabra viejas, no me conviene porque hace diferencia entre el cargo, que algunos pueden decir ancianas, había ancianas. No, eran viejas de edad, de vejez. ¿Ok? Asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, ya se imaginarán, no dadas al mucho vino, ya vimos que es lo mismo, maestras de ¿qué? De honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a calumniar a su marido y a manejarlos. No, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser ¿qué? Prudentes, a que le pongan, a que manipulen a sus maridos, no, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos que sean comedidos, etcétera, 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 y sigue mencionando. Quiero que vayan notando que Pablo va tomando personas, grupos de la iglesia para darles ¿qué cosa? Para darles consejo. Y una vez más, Pablo no tiene en cuenta a las ancianas de la iglesia ni a las mujeres dentro del paquete de los ancianos. Los ancianos son hombres con ciertas características. Los diáconos son hombres con ciertas características. Las mujeres tienen otra función y va presentando qué es lo que ellas tienen que hacer y cómo deben comportarse. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 11, que fue lo que leímos en la mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias y ese sí lo vamos a leer porque estaba bastante largo para que cupiera todo en el PowerPoint. Pero vamos a verlo en la Biblia. 1 Corintios capítulo 11. Versículos del 3 en adelante. En este versículo una vez más va a haber cosas que tienen que ver con cultura y otras que tienen que ver con verdades eternas. ¿Cómo podemos saber cuando una verdad es absoluta y una verdad es relativa? La forma más sencilla, ¿cuál es? Cuando lo que Pablo menciona se ha aplicado siempre desde la creación, eso es una verdad absoluta. Y cuando lo que Pablo menciona se ha aplicado en un momento, en otro momento no se ha aplicado, en otro momento se aplica, entonces podemos saber que eso es una ¿qué? Es una verdad relativa. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 en adelante. Mas quiero que sepáis, dice Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Eso es una verdad absoluta o es relativo? Eso es absoluto. Y el varón es la cabeza de la mujer. Eso es una verdad absoluta. Si eso fue desde la creación. Seguimos adelante. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Es verdad eso? ¿O Jesús y Cristo es lo mismo? Son iguales. Esto es una verdad absoluta, ya lo estudiamos. Jesús se sujetó, ¿verdad que sí? Se sujetó. Entonces es una verdad absoluta. Nota que Pablo ya empezó a hablar de lo mismo que estuvimos hablando en la mañana, el mismo orden que Dios estableció. Del mismo orden. Dios, luego Cristo, y luego Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Sigamos leyendo. Y no al revés, ¿verdad? La mujer cabeza del hombre. Ok, seguimos adelante. Dice el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza frente a su cabeza. Ahora les hago una pregunta. ¿Siempre los hombres cubrían su cabeza o se descubrían su cabeza? En los tiempos de Jesús, ¿usaban algo para cubrirse la cabeza o no los hombres? Sí. Entonces esto que está mencionando aquí Pablo, ¿qué cosa es? Es relativo. En algún momento los hombres se cubrían, en otro momento los hombres no se cubrían. ¿Qué fue lo que hizo Elías cuando Dios se presentó en la cueva? Se cubrió, ¿verdad? Entonces estamos viendo que esto es una verdad, ¿qué cosa? Relativa. En los tiempos de Pablo, y es un periodo muy corto en la historia, en el tiempo de Pablo era mal visto que el hombre hiciera eso. Es obvio que eso es lo que le está mencionando allí. Sigamos leyendo. Todo varón que ora o profetiza cubierta su cabeza frente a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza,
afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese o se cortara el cabello. A ver, porque si la mujer no se cubre, gracias hermana, si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raparse, cúbrase. A ver, una vez más, en la historia de las mujeres, por ejemplo, Eva, ¿traía algún tipo de velo Eva? No. ¿Cuándo vino el velo? Pues en algún momento en el futuro. Y en algunos momentos de la historia, obviamente la mujer traía velo, en otros momentos no traía velo. Entonces podemos decir que el velo, ¿qué cosa es? El velo es relativo. ¿Por qué? Porque en algunos momentos de la historia se aplicó, en otros momentos no se aplicó. Eso no aparece en el Génesis. Entonces eso no es una verdad absoluta. Está, vamos a decirlo así, relacionada, está condicionada a la sociedad y a la cultura y al momento. Lo que se aplica de ahí es el principio. El principio es que tiene que ser honesto. El comportamiento, el porte de la mujer y su forma de ser debe ser honesta. ¿Y quién determina lo que es honesto? La sociedad. O sea, lo que la mujer hace debe ser honesto. Debe ser bien visto en la iglesia. Ok, sigamos leyendo. Por eso es que no usamos velo en la iglesia adventista. No usamos velo. ¿Por qué? Porque no es mal visto que las mujeres anden sin velo. O que se corten el pelo. No es mal visto. Ok, sigamos leyendo lo que dice aquí. Porque si la mujer no se cubre, se trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir su cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. ¿Eso es verdad o eso cambia a través de la historia? No, eso se ha mantenido así. La mujer, ¿por qué fue creada? Por causa, miren, sigamos leyendo el siguiente versículo, lo explica un poquito más. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón, versículo 9, porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de ¿quién? Del varón. ¿Eso realmente fue así? Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Cuando nosotros decimos que esto es cultural, estamos diciendo que toda una parte de la Biblia tiene que ver con cultura, lo cual no es así. Ya les expliqué la forma en la que podemos identificar, la forma más sencilla de identificar lo que es relativo de lo que es absoluto. Lo que es absoluto es algo que ha sido un patrón que se ha aplicado siempre, 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 siempre. Lo que es relativo es algo que en algún momento se aplicó, en otro momento no, en otro momento sí, en alguna circunstancia se aplicó, en otro momento no. Entonces eso tiene que ver con las circunstancias. Y eso es una forma muy fácil y muy sencilla de identificarlo. Hay otras cosas que se pueden hacer. Pero bueno, aquí estamos aplicando un principio hermenéutico. Esto que está diciendo Pablo tiene que ver con la creación misma, con el orden que Dios estableció. Dios puso primero al hombre, después puso a la mujer. No creó Dios al hombre por causa de la mujer, sino al revés. Creó a la mujer por causa del hombre. Y luego él dice, y por eso la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Lo que está diciendo Pablo, y aquí estamos hablando de la iglesia, ya no estamos hablando de la familia, estamos hablando de la iglesia. Lo que está diciendo Pablo es que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Pero ¿qué pasa cuando tú colocas a una mujer de dirigente? Si la pones de pastora, si la pones de dirigente de la conferencia y si la pones de presidente de la conferencia general, ¿qué autoridad va a tener sobre su cabeza? Ya estamos yendo contra un escrito está. ¿Y qué razón vamos a eximir? ¿Cultural? ¿En qué momento de la historia eso fue así? Porque alguien puede decir, eso es cultura. ¿En qué momento de la historia fue así? Y me van a decir, bueno, es que la Biblia era sexista y en la antigüedad es un mundo de patriarcado, es un mundo machista. Estamos hablando de Dios. Este libro, ¿quién lo escribió en realidad? Dirán, hombres. Pero ya estás dudando entonces de toda la Biblia. Estás diciendo que la Biblia está escrita bajo presiones sociales y que los santos hombres no hablaron inspirados por Dios, sino inspirados por sus riñones.
Lo que nosotros creemos como iglesia adventista y basamos nuestra fe en el escrito está. Y desgraciadamente este libro no es un libro que estemos escribiendo hoy. Es un libro que tiene 6,000 años de historia. Y es un libro que cuenta 4,000 años de historia, en los cuales Dios dirigió las vidas de seres humanos. Y está prácticamente expresado lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que la mujer esté bajo autoridad. Y yo no inventé esto. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y ahora tengo una pregunta: ¿qué sociedad son los ángeles? ¿Por qué dice la Biblia por causa de los ángeles? Bueno, hay dos cosas posibles aquí. Y la que más me gusta a mí, la que más me parece adecuada, es por lo que pasó en el cielo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cielo? Tú y yo somos producto de una rebelión que empezó ¿dónde? En el cielo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cielo? ¿Por qué empezó la rebelión? Porque en el cielo Dios había puesto un status quo. Dios había colocado una serie, un orden. Ese orden jerárquico que Dios estableció. Dios había colocado a Cristo Jesús, al arcángel Miguel, para ser adorado por los ángeles. A Satanás no le gustó. Satanás quería ser como Dios. Él no estaba de acuerdo con el orden establecido, y como él no estaba de acuerdo con el orden establecido, entonces empezó una rebelión, y como consecuencia de esa rebelión estamos todos amolados. Cuando hablamos acerca de lo que tenemos en la tierra, cuando hablamos acerca de la situación que tenemos en la tierra, Dios dice: la mujer debe estar bajo sujeción y la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de lo que pasó con los ángeles. ¿Para qué? Para que no vuelva a haber una rebelión y no haya rebelión ni ese tipo de problemas que tienen que ver con asuntos de jerarquía en la tierra. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor, porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, pero todo es de Dios. Juzgad, dice él, vosotros mismos. ¿Es honesto orar a la mujer a Dios no cubierta? Pues hoy en día sí, porque eso tiene que ver con cultura. Sigamos leyendo lo que dice ahí. La misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonesto crear cabello. Pues el Señor Jesús tenía cabello, y Sansón también, ¿verdad? Y Juan Bautista también criaba cabello, y no era deshonesto para ellos. Bueno, sigamos leyendo. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, noten que la idea de Pablo es que no haya contención. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Siguiente texto, prácticamente, es el caso de Junia. En Romanos 16:7 encontramos una mujer, aparentemente una mujer nombrada entre los apóstoles. Vamos a Romanos capítulo 16:7. Los defensores de la ordenación de la mujer mencionan que Junia era una mujer. La verdad, vamos a decirlo así claramente, la verdad neta en este caso es que no sabemos quién es Junia. No sabemos si era un hombre Junia con nombre de mujer, como suele suceder, que a veces los hombres tienen nombres que se pueden aplicar a un hombre o una mujer. Aquí en la iglesia tenemos el hermano Mercedes, tenemos el nombre Guadalupe, que se puede aplicar a hombres y también se puede aplicar a mujer. Yo tengo mi hija que se llama Michelle, y ese nombre se lo ponen también a los hombres, ¿verdad? O sea, ese tipo de nombres los pueden tener un hombre, o lo puede tener ¿quién más? Una mujer. Entonces no sabemos si Junia era un hombre, no sabemos quién era. Entonces no podemos nosotros decir que era una mujer. Y aun cuando fuera una mujer, vamos a leer el versículo. O sea, el asunto es tratar de colocar a una mujer allí, lo cual no existe. Dice Romanos 16:7. Dice: saludad a Andrónico y a Junia. En algunas versiones antiguas aparece la palabra Junias como un S. Pero bueno, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros en la cautividad,
los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, ese versículo no te dice nada de nada. Puede ser que Andrónico y Junias fueran marido y mujer, y eran famosos entre los apóstoles, pero no que fueran parte de los apóstoles. Por eso dice, eran insignes, o sea, nombrados. Insigne quiere decir que te nombran mucho, que eres famoso entre los apóstoles. O sea, los apóstoles conocían a Andrónico y a Junias, o a Junia, como pueden llamar, pero eso no determina que ella fuera apóstol, como los defensores de la ordenación de la mujer quieren esgrimir. O sea, eso no es un caso para decir hay una mujer apóstol. Eso no existe, no es tal, no es por ahí. En Joel 2, 28 y 29, algunos quieren eximir que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre también mujeres. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero una vez más, aquí no estamos hablando de ordenación, estamos hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todo el mundo, estén ordenados o no. ¿Queda bien claro allí? El otro asunto que podemos encontrar es en Lucas 19:40. La hermana me pidió que hiciera eso, así que se lo voy a aplicar aquí, hermana, le voy a dar gusto. Dice, y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, ¿quiénes iban a clamar? Las piedras. Pero aquí no estamos hablando de ordenación, estamos hablando de predicación. La predicación también lo pueden hacer las mujeres. Las mujeres pueden predicar, las mujeres pueden ser evangelistas. Tenemos el caso de Priscila y Aquila, que era prácticamente una obrera bíblica. O sea, la mujer puede hacer ese tipo de obra. Lo que estamos mencionando aquí es el asunto de la autoridad en la iglesia. La autoridad está bien definida, Dios se la dio al hombre. Ok, sigamos adelante. El caso de la hermana White. Hace unos semanas atrás estaba platicando con un grupo de pastores, y no les digo de dónde, pero era un grupo de pastores. Y este grupo de pastores estábamos discutiendo el asunto de la ordenación de la mujer, y te digo, me da miedo porque yo veo que ya la cosa está fuerte entre los pastores. O sea, hay una gran cantidad de pastores que están en favor de la ordenación de la mujer. El grupo de los que estaban allí eran como 5 en contra de mí, yo solito. Entonces yo me di cuenta que prácticamente ya la llevaba de perder, porque eran 5 contra mí, y que ya se estaba polarizando. Y generalmente cuando todos se ponen de acuerdo, tú te empiezas a sentir solito y abandonado y no puedes hacerles nada, y prácticamente las llevaba de perder. El asunto fue que me dijeron que la hermana White era ordenada. Dice, la hermana White fue ordenada. Y el otro, sí, ¿a poco no sabes? Y me estuvieron balanceando. Le dije, que yo sepa, la hermana White ordenada. Y me da mucho coraje después de eso, porque estos miserables, disculpen la expresión, pensaron que yo me iba a quedar allí. Yo me fui después de que me dijeron eso, a ver si esas cosas eran así. Y me encuadré, y me di cuenta. Y me enteré, me enteré que es una mentirototototota. ¿Y sabes qué es lo que da más coraje? Que utilicen esa mentira para ganarte una discusión. O sea, para ganarte una discusión están dispuestos a decir un falso testimonio hasta ese lugar. O sea, es gente que ya no le importa si van a estar de acuerdo a lo que Dios pide, a la voluntad de Dios, para llevar adelante un asunto que tiene que ver más con política que otra cosa. Es una agenda que no tiene que ver ni con Dios. Y están dispuestos a traerte y que te la tragues, una mentira acerca de la hermana White. Que la hermana White fue ordenada. Entonces me fui a investigar todo lo que pude y me encontré que la hermana White no fue ordenada. Mira, vamos a ver, el caso de la hermana White es un poquito raro. Vamos a explicar. En 1909, y de esto ustedes lo pueden ver aquí abajo, donde hay preguntas directas a los encargados del centro White, ¿ok? Le preguntan, en 1909 la hermana White llenó su hoja de información biográfica que tienen que llenar todos los empleados de la conferencia general. Ahora, ella murió en 1915, estamos diciendo que faltaban 6 años para que ella muriera. En el caso de la hermana White, ahora eso va a explicar que a la hermana White desde 1871 a la hermana White le otorgaban credenciales ministeriales.
A la hermana White le dieron credenciales ministeriales desde 1871. Los pastores, obviamente, tratando de darle a la hermana White el más alto cargo que tenemos dentro de la iglesia, y quiero que entiendan que la hermana White nunca fue parte de nuestras comisiones, nunca estuvo en una comisión de conferencia general, nunca formó parte de las comisiones de nombramientos, nunca anduvo metido en ese tipo de asuntos. Ella asistía como delegada, pero ya. Nunca anduvo bautizando, nunca anduvo ordenando gente, nunca anduvo dirigiendo una santa cena, siendo profeta y recibiendo visiones de Dios. Y estamos hablando de una profeta que vivió hasta principios del siglo XX. ¿Por qué Dios y por qué ella misma no tomó la bandera de la mujer? ¿Y por qué ella misma, si ella recibía visiones del Señor, no se puso a bautizar? ¿Y por qué ella misma no se puso a desempeñar ese tipo de cargos? Estamos entonces hablando de 6,000 años de historia, porque la hermana White, en vez de unirse a la agenda de preordenación de la mujer, se mantuvo de parte de lo que ya había ocurrido en 4,000 años de historia de la Biblia. Interesante. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó en el caso de ella. Desde 1871 a la hermana White le estaban dando credenciales ministeriales. Es curioso que muchas de esas credenciales, y digo muchas porque hay otros miserables que dicen que nada más es una, y no es cierto, son muchas. Muchas de esas credenciales ministeriales, la parte donde decía ordenada había sido tachada. O sea, ordenada, ministro ordenado, ella le tachaba. Se quedaba con el de ministro, porque realmente era un ministro. Era un ministro de la página impresa, ¿no es cierto? Y un ministro del Señor, porque un ministro no necesariamente es alguien que tiene que ser ordenado, es un ministro de Dios. Entonces ella tachaba la parte ordenado, eso lo tachaba. Y vamos a ver lo que pasó en su hoja biográfica. Les digo que en 1909 le dieron una hoja biográfica y ella la llenó, obviamente, y esa hoja está en el Centro White, ahí está, para que todo el mundo lo pueda ver. En la línea 19 le preguntaban: si eres ordenado, diga cuándo, y apareció una línea, y por quién, y una línea. Y en la hoja de la hermana White, llenada por ella misma, o llena por ella misma, aparece una X. Diga si es ordenado, X. ¿Por quién? X. Y entonces los promotores de la ordenación dicen: es que la hermana White fue ordenada por Dios. Por eso puso X, no es su nombre. Pero luego, si seguimos leyendo, nos vamos a la línea 26. En la línea 26 dice: si se volvió a casar, diga cuándo. Línea. ¿Y con quién? Línea. ¿Y qué creen que puso la hermana White ahí? X. Entonces, ¿qué quiere decir la X? La X quiere decir: no aplica para mí. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la hermana White colocó X donde no aplicaba para su persona. Dice aquí: si es ordenada, diga cuándo, no aplica para mí. ¿Y por quién? No aplica para mí. ¿Por qué? Pues porque no soy ordenada. Dice aquí: si se volvió a casar, diga cuándo, no aplica para mí porque no me volví a casar. ¿Y con quién? Tampoco aplica para mí. Quedó entonces respondida: ¿era la hermana White ordenada? No, no era. Ahora, alguien dirá: bueno, pero es que no hubo la oportunidad. Déjenme informarles que en la conferencia general de 1881 se llevó la propuesta de ordenar mujeres al ministerio. Y no pasó. Y la hermana White no dijo ni pío. Estaba viva, pleno apogeo de la hermana White. Se lleva el asunto y la hermana White guarda silencio. Y yo creo que el silencio, ¿qué cosa es? El silencio es elocuencia. Así de simple. Así que podemos pensar entonces que la hermana White estaba simple y sencillamente contenta con su papel. Ahora veamos algunas de las cosas que ella explica. Ella escribe en El Hogar Cristiano, página 100: a Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría, y el Señor le dijo: a tu marido será tu deseo, él se enseñoreará de ti. En la creación Dios le había hecho igual a Adán. Si hubiese permanecido obediente a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre hubiera estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno al otro. La armonía podía mantenerse solo mediante la sumisión ¿de qué? Del uno al otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando las instrucciones divinas. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido.
Si los principios prescritos por la ley de Dios hubiesen sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso por parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Esa es una verdad. Los cristianos, queridos hermanos, no podemos hacer la vida de las mujeres una carga. Debemos recordar que la mujer fue creada para mandar igual que nosotros. Fue creada para gobernar. Fue creada para gobernar. Y fue creada para ser una ayuda del hombre. Para eso fue creada. Desgraciadamente el pecado ha hecho que los hombres dominen a la mujer en términos de hasta qué se va a poner y hasta qué va a comer y dónde va a vivir y qué va a hacer y qué no va a hacer. Eso es prácticamente la cosa. Y ahí estamos hablando de un dominio que Dios no le dio al hombre. Porque la mujer fue creada para gobernar. Así de simple. Bueno, nos vamos a lo siguiente. Hogar Cristiano, página 100, dice la hermana White. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, y ahí empieza con las mujeres. Primero fui con los hombres, ahora vamos con las mujeres. A semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había, ¿qué dice? A ver, ¿y cuál era el lugar que Dios le había asignado? Entonces el problema no vino a consecuencia del pecado. ¿Desde cuándo estaba ese asunto? Estaba desde antes de la caída. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo la hermana White? En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzará a las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. Interesante. ¿Por qué debe estar la mujer? ¿Por qué debe tener la mujer autoridad sobre su cabeza? ¿Por causa de qué? De los ángeles. Por lo que pasó en el cielo y por lo que pasó en el Edén. La mujer debe aprender a estar bajo sujeción. Sigamos leyendo lo que dice aquí. Algunas otras citas de la hermana White. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa. ¿Estamos de acuerdo? Para que la proteja. Él es el vínculo de la familia, el que une sus miembros, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero quiero que noten, hermanos, así como Cristo es cabeza de nosotros, nosotros somos cabeza de nuestras esposas. Así como Cristo nos trata a nosotros, nosotros debemos tratar a nuestras esposas. Dice aquí: y salvador del cuerpo místico, todo esposo que asevera amar a Dios debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto que ocupa. La autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con toda bondad y amabilidad. Así también ejerza su poder el esposo e imite a la gran cabeza de la iglesia. ¿Quién es la gran cabeza de la iglesia? Noten cómo la hermana White traslada el ejemplo de la familia, la traslada a la iglesia. El mismo status quo, el mismo orden jerárquico que Dios estableció en el hogar, lo traslada a la iglesia. A la iglesia. Si la esposa tiene el espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras, dominará su genio, será sumisa. Y sin embargo, no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Esto es clave. Si este es siervo de Dios, no se enseñoreará de ella, no será arbitrario ni exigente. ¿Verdad que no? No podemos estimar en demasía los efectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo ¿de dónde? Del cielo. Y esta es la última cita que les voy a leer. El esposo es la cabeza de la familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y cualquier actitud asumida por la esposa que pueda disminuir su influencia y degradar su posición digna y responsable desagrada a Dios. Es deber de la esposa renunciar a sus deseos y voluntad en favor de su esposo. Ahora vamos a ponernos en el caso de una ministra, una pastora. La pastora la ordenan y se convierte en ministro de la iglesia. Se casa, está con su esposo, tiene hijos. ¿Quién se va a hacer cargo de los hijos? Y llega el momento de cambiar a otra iglesia y la tienen que mover de Quín, la tienen que mover a San Antonio o al Valle. La traen aquí a la Jordán para ser pastora. O sea, a la pastora ordenada, ya estoy siendo muy literal, ¿verdad? A la pastora ordenada que tenemos, la traen aquí de pastora. ¿Qué va a hacer el esposo? El esposo está trabajando. ¿Qué tiene que hacer?
pues tiene que dejar el trabajo y seguir ¿a quién? A la pastora. ¿Qué les parece el rol? Eso está trastornado. Eso está fuera de. Dice aquí, es deber de la esposa renunciar a sus deseos y voluntad en favor de su esposo. Ambos deben saber renunciar a sus gustos, pero la palabra de Dios da preferencia al criterio de quién. ¿Qué dijo ella? ¿La palabra de quién le da preferencia a quién? Al criterio del esposo, pero resulta que no, ella no tiene autoridad, no está bajo autoridad. Y la esposa no perderá dignidad al ceder así a aquel a quien ella eligió por consejero y protector. El esposo debe mantener su posición en la familia con toda mansedumbre, y sin embargo, ¿con qué? ¿De dónde viene todo este asunto? Este asunto viene de la sociedad, viene de un plan satánico. Déjame decirte una verdad, estimados hermanos. No todas las feministas son satánicas. Escucha bien. No todas las feministas, no todas las personas que andan moviendo el movimiento femenil en el mundo son satánicas. Pero esto sí es un absoluto. Todos los satánicos son feministas. Curioso, no todos los feministas son satánicos, pero sí todos los que sirven al diablo son feministas. Buscan no la liberación de la mujer, sino que buscan que la mujer domine al hombre. Eso es lo que Satanás ha querido desde el principio. Cuando Satanás se encontró en el Edén, ¿qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Tú vas a ser qué? Vas a ser Dios, vas a ser como Dios. En 1848 comenzó el movimiento espiritista en los Estados Unidos, o lo que llamamos el espiritismo moderno. ¿Quiénes fueron las promotoras del espiritismo moderno? Las hermanas Fox. Ustedes van a encontrar en el mundo del espiritismo, siempre son mujeres las que dirigen, son sacerdotisas. Vamos a encontrar al padre del espiritismo, obviamente Douglas Home, pero después viene Madame Blavatsky, Petrona Blavatsky y otras espiritistas famosas. El asunto viene en la Primera Guerra Mundial. Donde viene la Primera Guerra Mundial, encontramos en 1920, al final de la Primera Guerra Mundial, un montón de mujeres viudas y de jóvenes sin esposo. ¿Por qué? Porque los esposos los habían matado en la guerra. Entonces viene un resurgimiento por los asuntos de los médiums y comunicarse con los muertos. A partir de 1920, al estar las mujeres comunicándose con los muertos, ahora tú sabes con quién se están comunicando en realidad. ¿Se están comunicando con quién? Con Satanás. Empieza a crearse un disgusto por los roles de la mujer, y con el asunto de la revolución industrial empiezan a abrirse campos de trabajo para la mujer, y la mujer empieza a salir a trabajar y ya no están de acuerdo con estar en sus casas. Y en 1960 se desata lo que llamamos el movimiento de liberación femenil. Entonces noten cómo vamos viendo en un patrón, y ya estamos viendo de dónde viene realmente la cosa. ¿Ok? Y entonces surge lo que ahora conocemos como la supremacía de la mujer, lo cual en algunos casos es cierto. En algunos casos la mujer es más hábil que el hombre, y hay que reconocerlo. En algunos aspectos la mujer es superior al hombre. Para soportar el dolor, por ejemplo, la mujer aguanta más niveles de dolor que el hombre. Si nosotros tuviéramos un parto, yo creo que nos morimos cuando recién empiezan los... Dios las hizo así, o sea, tienen más resistencia al dolor que el hombre. Y algunas otras cosas, pero entonces empieza el movimiento femenil. Y ustedes les voy a poner una serie de citas, nada más algunas, porque tengo aquí como unas 40, pero no las voy a poner todas, para que vean ustedes el pensamiento del ministerio femenil y vean ustedes quién está detrás de eso y cuáles son sus objetivos. Aquí tenemos algunas citas. Por ejemplo, esto lo escribió Naomi R. Goldberg, que es una feminista. Aquí en es el libro que se llama Changing of the Gods. Dice cambiar a los dioses, Feminism and the End of Traditional Religion. Dice aquí, God is going to change. Dios va a cambiar. I thought, we women are going to bring an end to God as we take positions in government, in medicine, in law, in business, in arts, and finally in what?
en religion. ¿Qué está diciendo? Nosotros vamos a cambiar a Dios, vamos a traer un final para Dios en la medida en la que nosotros vamos a tomar posiciones en el gobierno, en la medicina, en las leyes, en los negocios, en las artes. Y finalmente, ¿qué vamos a invadir? ¿Y por qué la religión al final? Porque aparentemente es más difícil, porque la religión estaba basada ¿en qué? En la Biblia. Pero en la medida en la que vamos cambiando la sociedad, llega el momento en que la cultura ejerce una presión sobre los cristianos y los cristianos van a ceder. Y vamos a tomar el poder de la religión. Y al tomar el poder de la religión, ¿a quién creen que vamos a atacar? A Dios. Sigo leyendo lo que dice ahí. Dice ahí, we will be the end of him. Vamos a ser el final de ¿quién? De Dios. We will change the world so much. Vamos a cambiar tanto el mundo que ya Dios no va a caber en él. Dice, todas las feministas, all feminists are making the world less and less like the one describing what? O sea, para ellos lo tienen bien claro. Ellas entienden que el concepto que Dios estableció, el sistema que Dios estableció, el orden que Dios estableció, ¿dónde está reflejado en realidad? En la Biblia. Nosotros vamos a cambiar eso, y al cambiar eso vamos a cambiar a Dios. Dice aquí, de tal manera que la Biblia tenga menos, se sienta menos la influencia ¿de quién? De Cristo. ¿Les está dando miedo lo que estamos haciendo? O sea, ¿quién está detrás de todo esto en realidad? Aquí tenemos otra. Esta fue escrita por Mary Cassian, el Evangelio Feminista. Dice aquí, initially feminists react with the scorn to the goddess and goddess worship. Dice, al principio las feministas reaccionamos contra la idea de adorar una estatua de una mujer. Dice, ¿por qué te vas a dar cuenta que realmente no estamos adorando a todo ese tipo de cosas, sino que en esencia, vamos a poner aquí en essence, worship o ¿qué? Adorarse a una misma es realmente, esas diosas no es más que un símbolo del reconocimiento de la legitimidad de adorarse a uno mismo. Interesante, ¿no? Ese es el punto, es ser Dios. ¿Cuál fue la tentación de Eva? Ser Dios. ¿Y qué es lo que quieren? Ser Dios. Mira, aquí tenemos aquí, Feminist theology must create a new textual base, a new canon. Feminist theology cannot be done from the existing base of the Christian Bible. Dice, nosotros no podemos tener el canon que tiene la Biblia, nosotros tenemos que tener otro canon, diferente. Dice, if the society had been reversed and the Palestine had been a matriarchy, o sea, si la sociedad en vez de haber sido un patriarcado hubiese sido un matriarcado, en vez de un patriarcado, seguramente, dice, Dios habría enviado a su hija. ¿Qué les parecen las feministas del mundo? Y si les presentara lo que dicen de los hombres, se van a dar cuenta que las feministas realmente no quieren ser iguales a los hombres. Lo que las feministas quieren es destruir al hombre. Es un odio hacia los hombres. Y está bien, también somos dignos de que nos odien, pero no tanto. Esos niveles de odio están impresionantes. Ustedes agarren la que quieran y algunas están simple y sencillamente que no pueden encontrar. Mira, aquí tenemos esta. Dice, I want to see, a ver, déjame enseñárselo aquí. I want to see a man, ¿qué dice aquí? Beaten to a bloody pulp with a high heel shoved in his mouth like an apple in the mouth of ¿qué? ¿Pero cómo quiere ver a un hombre? O sea, lo quieren ver golpeado y sangrante en una posición de un cerdo y ponerle unos zapatos de tacón, así como que una mujer le puso una golpiza y lo dejó destruido. Eso no es igualdad, eso es odio al hombre. Eso es odio. Y todo lo que ustedes van a leer, hay unas cosas impresionantes que uno dice, wow. O sea, simple y sencillamente. Mira, esta última aquí más abajo dice, todos los hombres son violadores. Dice, eso es todo lo que son.
Y van a encontrar otras más terribles, ¿no? Prácticamente. Hay unas muy duras, finalmente. Vámonos a las últimas dos, para que vean nomás las últimas dos. Vamos a ver especialmente la amarilla. Dice, marriage has existed for the benefit of ¿quién? El matrimonio ha existido para beneficio del hombre. And has been legally sanctioned method for control over women. Dice, y este es un método que ha sido sancionado para controlar a las mujeres. My society has sold us an idea of marriage. Dice, la sociedad controlada por los hombres nos ha vendido la idea del matrimonio. Now we know is the institution that has failed us and we must work to destroy it. ¿Están tratando de destruir qué cosa? El matrimonio. Dice, the end of the institution of the marriage is necessary condition for the liberation of woman. Dice, el final de la institución del matrimonio es necesario para que la mujer realmente se libere. Therefore, it's important for us to encourage women to leave their husbands and not to live individually with men. ¿Ok? Eso es lo que es realmente el feminismo. Y algunas mujeres me dirán, ah caray, pues estas no están hablando por mí. ¿De dónde viene todo este deseo de la mujer de llegar a dirigir la iglesia? Cuando ustedes ven que las primeras ancianas nombradas, porque el otro día platicando con uno de estos pastores que están en preordenación de la mujer, dicen, es que en algunos lugares es necesario ordenar mujeres porque no hay hombres. ¿Saben ustedes quiénes fueron las primeras iglesias de la tierra en ordenar mujeres? ¿Y saben en dónde fueron las primeras ancianas ordenadas de toda la tierra? Bueno, la primera fue una canadiense, pero después de eso fueron las iglesias de las universidades. ¿Ustedes alguna vez han estado en una iglesia de universidad? En una iglesia de universidad hay pastores retirados, pero a montones. Hay ancianos de iglesia, hay líderes varones, pero a montones. Si pusieron ancianas es simple y sencillamente porque querían probar un punto. No tenían que hacerlo, simple y sencillamente lo querían hacer. Y les podría presentar básicamente la historia acerca de cómo, aquí de hecho lo traigo en este libro, de cómo se fue desarrollando el asunto de las ancianas y cómo vino a presentarse, porque hay una historia de fechas de cómo fue desarrollándose dentro de la iglesia. Pero solamente te puedo decir que los últimos dos congresos de conferencia general se ha votado, y la iglesia en general ha votado que no a la ordenación de las mujeres para el ministerio, para el ministerio pastoral. Mi preocupación es que esto va a cambiar pronto. Yo animo a todas mis hermanas a tener el Espíritu de Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Si ha habido alguna mujer que merece ser ordenada, es la hermana White. Y la hermana White no anduvo buscando recibir ese tipo de ordenación. Realmente Dios nos ha dado a todos un ministerio. Y yo creo que el ministerio que Dios le ha dado a la mujer es el ministerio más importante que hay. El educar a un hijo de su propia carne en el camino que lo lleve de regreso al reino de los cielos. El educar a los hijos de la iglesia. El ayudar a las personas que se encuentran a los alrededores. Ya hay una gran cantidad de obras y labores que se pueden hacer dentro de la iglesia que los hombres no podemos hacer, pero las mujeres lo pueden hacer con mayor dedicación y con mayor capacidad que lo que podemos hacer los hombres. El asunto que tiene que ver con estatus, eso es algo que Dios colocó. Atentar contra él no es atentar contra el hombre, es atentar contra lo que Dios mismo estableció. Las mujeres cristianas deben ser personas como cualquier cristiano. El hombre cristiano y la mujer cristiana deben ser personas que quieran parecerse a Cristo Jesús, no a ningún presidente ni a ningún gobernante. Deben ser personas que quieran tener el Espíritu de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque a fin de cuentas al que queremos imitar y al que queremos reflejar es a quién, a Cristo Jesús. Queremos ser como Él, y en la medida en que entendamos
y estemos dispuestos a aceptar el rol que Dios nos ha dado en nuestra iglesia, podremos caminar juntos de regreso al lugar celestial. Y vamos a escuchar a Jesús que nos dice: bien, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo muy poco, también en lo más vas a ser fiel. Yo no sé lo que va a pasar en este Congreso de San Antonio. Yo tengo miedo a que se apruebe este asunto de la ordenación. Después de eso, no vamos a tener herramientas para poder impedir la ordenación de los homosexuales y la entrada de los homosexuales a la iglesia. Pero parece ser una agenda, y yo creo que esa agenda no tiene nada que ver con la Biblia, ni con un asunto bueno. Yo veo que este asunto viene más bien de más abajo. Y finalmente, si llegan a triunfar en este aspecto, yo no sé qué es lo que va a pasar con la iglesia. Pero queridos hermanos, ni eso nos debe desanimar. En este momento somos el pueblo de Dios, y en este momento seguimos siendo el pueblo del libro. Tenemos que mantenernos de parte de lo que está escrito en la Biblia, aunque venga el que venga y nos diga el que nos diga. Nuestra única defensa contra las tentaciones de Satanás deben ser: escrito está, así dice Jehová. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque hasta aquí nos has ayudado. Queremos poner a tu iglesia, la iglesia a la que pertenecemos, en tus manos. Vientos, tormentas, lluvias, amenazas están delante de nosotros. Y no hay en nosotros ningún poder para poder calmar la tempestad. Pero así como tú lo hiciste ese día, clamaste en medio de la noche, dijiste: calla, enmudece. Tú puedes calmar cualquier tormenta, calmar cualquier amenaza. Ahora, Señor, no podemos ver más que un futuro triste, un futuro desolador, pero también te podemos ver a ti, y podemos ver a tu iglesia triunfante. Por eso te pedimos, Señor, que obres un milagro, que una vez más tomes el control del barco en el cual estamos navegando, que una vez más dirijas las mentes de aquellos que tienen que ser dirigidas, que, Señor, tú lleves a ese concilio a los delegados asignados por ti, y que sea la sabiduría del cielo la que dirija los votos de cada uno de ellos, de tal manera, Señor, que podamos mantenernos de parte de lo que está escrito, para que tu iglesia no pase vergüenzas, para que tu iglesia no sufra debilidad, para que tu iglesia se mantenga firme hasta el día en que tú vengas para llevarnos a vivir contigo. Bendice a los hogares, bendice a nuestras hermanas en la iglesia, a todas aquellas a las cuales les has dado un ministerio, a todas aquellas a las cuales les has dado un llamado. Úsalas con poder para terminar tu obra. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.